El día de hoy vamos a ver lo que es la norma SAE, cómo se clasifica la norma SAE, sus siglas, lo que significa el significado de esta sigla, y cómo tiene la clasificación de los aceros en específico. También vamos a ver el tipo de virutas, ¿ya? Tú trabajaste en una escuela industrial, ¿cierto? O sea, estudiaste en una escuela industrial. Sí. Ok, entonces, tú te diste cuenta que cuando estabas mecanizando, salían virutas de diferentes espesores, de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, esas virutas nos van diciendo las propiedades del material, ¿ya? Si el material es más duro, es más dúctil, es muy frágil, entonces esa forma de la viruta nos va dando cierta información. Y eso les voy a mostrar ahora unas imágenes para ir identificando qué tipo de viruta estamos trabajando con qué material. Vamos a ver la importancia también de los líquidos refrigerantes. Esto se ocupa para enfriar la herramienta. Y vamos a ver hoy día los tipos de roscas, ¿ya? Para hacer hilos. Entonces vamos a ver estos 4 temas el día de hoy. Entonces, acá también esta ficha técnica que está acá de los materiales, que aquí tengo un material AISI o también SAE 1020. Esta ficha técnica, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de Aceros Otero, esta yo la saqué ahí, de Aceros Otero, y están todas las fichas técnicas de los materiales. Entonces acá nos da una breve descripción, el 1020, las características y las aplicaciones, o sea, para qué se puede utilizar estos materiales. ¿Ya? Yo acá les traje 2 ejemplos, el 1020 y el 1045. Entonces esta información, esta ficha técnica, ustedes la van a empezar a ocupar para cuando tengan que mecanizar, cuando tengan que hacer sus trabajos de título, cuando tengan que hacer trabajos de mecanizado. Entonces, toda esta ficha técnica le entrega mucha información. Acá también me muestra las propiedades mecánicas, ¿ya? Donde me muestra en primer cuadro la dureza. ¿Qué tan duro es este material? ¿Y tú sabes este HB qué significa? HB. ¿Qué tipo de...? Es una norma. Es un tipo de dureza que te está mostrando el material. Esta cuando es HB es Brinell, dureza Brinell. ¿Ya? Brinell. Para que la puedan investigar de qué se trata. Igual esto se lo van a pasar en materiales. La asignatura que tienen con Don Vicente se lo va a pasar. ¿Ya? Entonces aquí me dice que la dureza de este material va entre 110 y 130 Brinell. Esa es la HB, es Brinell. ¿Ya? Entonces, después me dice que tiene un esfuerzo a la fluencia entre 27 kilogramos milímetro cuadrado. La fluencia, ¿qué quiere decir esto? Que es la resistencia del material. Cuando uno estira o empieza a traccionar un material, antes que empiece a deformarse, ese es el valor de la fluencia. Entonces, acá también hay conceptos que yo se los voy a preguntar en la prueba, por lo cual te pido que lo anotes y me un poquito más. ¿Qué es lo que es el esfuerzo a la fluencia y qué es lo que es el esfuerzo a la tracción? Porque son cosas que yo se los voy a preguntar en la prueba. Voy a dejar que lo maten. Ya. Esfuerzo a la fluencia y esfuerzo a la tracción. Nosotros cuando estábamos viendo en la ficha de velocidades de corte, ¿se acuerdan? Yo le mostraba un dato que sacamos de ahí que era el esfuerzo a la tracción. Y ese está aquí. Ese entre 40 y 45 kilogramos milímetro cuadrado, el esfuerzo de la tracción. Y ese era lo que estaba construida la tabla de velocidades de corte que yo le estaba intentando. Y acá está la composición química de este material. ¿Ya? Sí, está la composición química de este material, donde me dice que tiene un porcentaje de carbono entre 0,18 y 0,23. Recuerden que el 1020, S20 es mi porcentaje de carbono. ¿Okay? Y también tenemos aquí otros componentes químicos que está componiendo este SAE 1020. ¿Ya? Y acá tengo la otra ficha técnica del 1045. Esta es la ficha técnica del 1045. Lo mismo. Tengo un esfuerzo a la fluencia, un esfuerzo a la tracción, pero aquí ya me aumentó. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo 63 y 73 versus el otro que tenía 40, 45. Y acá tengo un esfuerzo a la fluencia de 27 kilogramos milímetro cuadrado y la otra tengo 40 kilogramos milímetro cuadrado. Entonces este acero 1045 me soporta mayores cargas, ¿ya? Entonces
Recuerden estos dos conceptos de investigarlos, qué es lo que es. Y también mi composición química, de que va en un rango de 0,43 a 0,5% de carbono. ¿Okay? Y el 20,45. Y está esto bajo la norma SAE. Y aquí está la norma SAE. Esta tablita lo que está, me está mostrando cómo clasifican los materiales, en este caso los aceros. Ahí está la norma SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que divide en números, en 4 números, siendo los 2 últimos dígitos el porcentaje de carbono, ¿ya? Y alguno aquí, por ejemplo, si yo voy a la número 2, dice, el número 2 dice aceros aliados al níquel. Si voy al número 4, por ejemplo, acero al carbono con molibdeno. Si voy al 41, son aceros aliados al manganesio, silicio, molibdeno y cromo, ¿ya? Entonces, todos estos números están clasificados de acuerdo a un tipo de material con sus respectivas aleaciones. Y siempre los 2 últimos dígitos va a ser el porcentaje de carbono. Por ejemplo, si yo tengo un material que dice 43,40, este rango, ya sé que ese material 43 corresponde a un acero aliado con cromo, molibdeno y níquel. Y si digo 40, 43,40, más un 0,4% de carbono. Esa sería la forma de ver un material. Son normas ahí. Y acá se lo explica. Por ejemplo, dice, el primer dígito es un número con el que se indica el elemento predominante de aleación. Para el número 1, carbón. Número 2, níquel. Número 3, níquel cromo. 4, molibdeno. 5, cromo. 6, cromo vanadio. 8, triple aleación. Y 9, de silicio magnesio. El primer dígito, o sea, este número, el primer dígito que está acá, 1, 2, 3, hasta el 9, están clasificados de esta forma. ¿Okay? El segundo dígito es un número que indica la presencia de otros elementos aliantes. Por ejemplo, un acero SAE 2540 indica que contiene níquel y cromo. ¿Okay? Si vamos a la tabla, 25 de níquel. Ahí está, 25% es níquel. Sería bacán que estuviera ese traje. Y que contienen cromo. ¿Ya? Esa es la forma de ir viendo los dígitos. Y lo último, 3 y 4 dígitos, es el porcentaje de carbono. Entonces, esta es la forma de clasificar un acero. Entonces, el primer dígito es el que indica el elemento predominante. El segundo dígito es el que la presencia de otros elementos aliantes. Si acá hay un 0, no hay ningún material aliado. Pero si ya tengo otro numerito, me está significando que hay un material que se está aliando con este acero. ¿Ya? Así que esa sería la forma. ¿Te queda duda, Maylin, con esta clasificación de los aceros? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, eso quería que por lo menos pudieran saber cómo está dividido o cómo está esta división de la norma SAE. La norma SAE y la norma AISI la dividen de la misma forma. ¿Okay? Acá tengo lo que son las virutas. Ya acá lo que te estaba comentando, que tengo diferentes virutas, por ejemplo, la figura A, una viruta que se va como quebrando. En la figura B tengo una viruta que va saliendo como una espiral larga. Y la viruta C es una viruta corta que se va como aplastando. ¿Ya? Son diferentes formas. Entonces, cada una de estas formas me está indicando el tipo de material en el cual yo estoy mecanizando. Por ejemplo, en la figura A, dice, se desprenden trozos cortos de tramos iguales, estamos en presencia de un material frágil, y la viruta es arrancada. Entonces, cuando un material es frágil, cuando hablamos de material frágil, estamos hablando de un material que son de alta dureza, son materiales que están duros. Entonces, cuando mecanizamos un material duro, la viruta siempre va a salir cortita, quebrada, se va a ir quebrando sola. En el caso 2, cuando la viruta es más larga, como una espiral, se va haciendo como una cuerda de guitarra, va haciendo una espiral muy larga de viruta, estamos hablando de aceros que son dúctiles, ¿cierto? Que eran las virutas que son más largas, son como dice ahí, espiralizadas, son como una espiral. Y ahí estamos hablando de un material que es dúctil.
Un material dúctil estamos hablando de un 10-20, por ejemplo, ¿ya? Que es un material muy dúctil, que es muy blando para un tipo de acero, pero su viruta es muy larga, cuesta mucho realmente cuando están perforando, perforan y la viruta se le enreda toda en la broca, porque es un Sí, material, ¿cierto? Porque es un material que es muy plástico, ¿ya? Y genera ese tipo de viruta. Y la última, cuando puede ser desprendida, cuando sus trozos son más o menos largos o con quebradura, como la forma C. En este caso podemos suponer que estamos trabajando de la manera correcta, la herramienta o la herramienta también no es la adecuada, o la velocidad de corte no es la conveniente, porque son compatibles el material y la herramienta. Entonces cuando ustedes están sacando una viruta que se le está aplastando, como aplastada, achatada, uno debe decir, el filo puede ser el filo de la herramienta que no es el adecuado, o la velocidad de corte no es la adecuada, o mis condiciones no son la adecuada cuando estoy mecanizando. Tal vez va a ir cortando, pero la calidad superficial está quedando mala, o de repente empieza a chillar, o empieza a quedar incrustada la herramienta con el material, es porque la viruta no es la adecuada. Entonces, las adecuadas son siempre de estas dos formas en lo más general. ¿Ya? Hay otros materiales, como en la fundición, que va saliendo una hojuela y va saliendo casi un polvillo. ¿Ya? Porque profe, ¿y el ángulo en cómo se pone la herramienta influye en algo también? también influye. Y muchas veces la herramienta la ponen, si tengo un diámetro y la pongo bajo el diámetro o la pongo sobre el diámetro, también la viruta de repente no corta o se incrusta, la calidad no queda una muy buena calidad superficial, sí influye el ángulo. Recuerda cuando yo les mostré la semana pasada que habían ángulos para los diferentes tipos de materiales. Y así uno Sí, ocupa un ángulo para un material distinto y empieza a notar que la viruta se le está aplastando o se le está como quedando como hojuela muy cortita, algo está pasando, ¿ya? No es normal eso. Por eso les muestro esta imagen para que puedan ver el tipo de viruta. Cuando sale larga, ok, ya sé que estoy trabajando un material que es muy dúctil. Si sale entre quebradiza y cortada, ok, ya sé que estoy trabajando un material que está más duro. Pero si se me está aplastando la viruta o está quedando pegada en la herramienta, hay algo está pasando. El filo, la velocidad, el avance, algo está pasando que tienen que parar y chequear, ¿ya? Eso es lo que tienen que fijarse, ¿sí? Acá también, aquí tengo virutas reales, por ejemplo, cuando sale ese tipo de viruta que es larga, que me imagino tú que has mecanizado, te has dado cuenta que sí, de repente sale así una espiral, ¿sí? Ya cuando sí, sale esa espiral, me indica que obviamente el filo está bien hecho el filo de la herramienta, sea broca o sea herramienta de torno, y más encima me está entregando información que ese material es dúctil. ¿Ya? ya, Estas dos formas de viruta son las más favorables, en forma de espiral y en forma de hojuela, así como una coma, con la que está acá. ¿Eso? sí, sí, ¿Sí? Esas virutas son las más favorables. Cuando ustedes salen o están mecanizando y empieza a salir una viruta larga, aplastada, no espiral como esta, que se dan cuenta que tiene cualquier forma, esas sí, son virutas que el filo está malo, eh, o las condiciones de corte están equivocadas. Por ahí, cuando empiezan a ver ese estilo, paren, porque algo le está diciendo que esto está malo. ¿Ya? No sé si alguna vez te ha tocado mecanizar, te empieza a salir como una banda larga así, y sin forma establecida, así, toda enredada. sí, sí, me ha pasado de las tres formas que Ya, mostró. entonces, ya sabes ya que cuando está saliendo de esta forma entre plana o media espiralizada, así, pero que no tiene ningún sentido, el filo está mal o las condiciones de corte están mal, pero algo está pasando. ¿Ya? Ahí, detención, eso hay que tener la precaución. Y por eso le decía, cuando uno mecaniza, el solo hecho de estar mirando o el sonido te va diciendo, te va entregando información. El sonido de repente empieza a chillar o empieza a sonar muy forzado el desprendimiento de la viruta, algo me está indicando, ¿ya? No deben dejarlo pasar. De repente los alumnos siguen, aunque está chillando, está rojo vivo casi el material,
y le siguen dando. Corta porque la herramienta es más dura que el acero, pero llega a un punto que se quiebra o se incrusta y puede pasar algo, así que siempre detención, ¿ya? Otro tema importante acá, el tema del líquido que estamos echando a la pieza y a la herramienta. Ese se llama los líquidos refrigerantes. ¿Ya? Entonces, los líquidos refrigerantes o fluidos refrigerantes tienen la finalidad de enfriar y lubricar el corte, de manera de prolongar la vida útil de la herramienta y mejorar las condiciones de terminación superficial del material. Esta parte es bastante importante, porque de repente una herramienta de acero rápido que ustedes no la refrigeren, no le echen este lubricante, el filo lo pierden rápidamente, si es que un acero, lo pierden rápidamente, por lo cual tienen que estar sacando y volver a afilarla. Y también me afecta mucho en lo que es la calidad superficial. De repente, por no estar refrigerando, la calidad superficial me queda totalmente irregular, no queda visiblemente bonita, entre comillas, no queda, como le había mostrado la imagen anterior la semana pasada, no queda pulido, ¿ok? Y es solamente porque no le está echando refrigerante. Otra cosa importante. Profe, ¿es necesario estar refrigerando constantemente cuando está cortando? Para allá iba. Por ejemplo, en estas imágenes que están acá, hay insertos, ¿ya? Estos también son filos de corte, ¿tú las conocías? Sí. Estos insertos, ok. Estos insertos pueden trabajar de las dos formas, en frío o en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás trabajando y vas a trabajar solamente en frío, ok, te pones a mecanizar en frío y no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, si tú estás mecanizando en frío, lleva mucho rato, por ejemplo, unos 5 minutos mecanizando en frío, y de repente le echas refrigerante, ese cambio de temperatura, porque va a estar muy caliente la placa, el inserto está muy caliente, y le echas refrigerante, se cristaliza por dentro, y puede llegar a quebrarse. Porque imagínate, estás cortando acero, y estás generando temperatura de 400, 500 grados de temperatura, le echas refrigerante, que va a estar a temperatura ambiente, por ejemplo, 15 grados, 20 grados, ese cambio térmico genera que el inserto se quiebre. Entonces, si vas a refrigerar, refrigera. Si no vas a refrigerar, no pongas refrigerante hasta que la herramienta se enfríe y puedas echarle. Pero si lo haces muy brusco el cambio, se te puede quebrar. Lo mismo pasa con las herramientas de acero rápido. Pasa lo mismo. Y ahí se nota más. Porque la herramienta de acero rápido, ya, si no la estás refrigerando, te va a aguantar un buen tiempo. Hasta que empiece a cambiar de color. Empieza a quedar media negra, media azul, ahí ya perdió el filo, hay que volver a afilarla. Pero si estás mecanizando también y le echas después refrigerante, se te puede cristalizar y se te puede quebrar la punta. Así que echarle constante no está recomendado, ¿ya? Pero si se puede, sería genial. Como la muestra en la imagen, que está un flujo constante, si tú vas a mecanizar mucho rato, muchas horas de mecanizado, refrigera. Siempre, ayuda mucho al corte, te dura más la vida útil de la herramienta. Pero si esos mecanizados cortos, no sé, de 10 minutos, 5 minutos, ok, la herramienta la puedes echar refrigerante de vez en cuando, de forma esporádica, y no un flujo tan fuerte como lo muestra la imagen, ya se puede hacer. Ya. Acá también, la mezcla del refrigerante. Estos aceites son solubles en agua. ¿Ya? Ustedes de repente dirán, ¿cómo el aceite se mezcla con el agua? Sí, este tipo de aceite sí se mezcla con agua y va en una relación de 1 a 30. ¿Ya? Una porción de aceite por 30 de agua, o va a depender del fabricante, porque algunos le echan, no sé, 20 litros de agua por 1 litro de aceite. Ya, va a depender, pero esa más o menos es la relación que uno genera esta mezcla. Agua potable o agua que son desmineralizadas con 1 litro de aceite. ¿Ya? 20 a 1 o 1 a 30, como dice ahí. Ahí también dice, en la actualidad los insertos se fabrican con recubrimientos que soportan la alta temperatura que se generan en el roce del corte, de manera de disminuir el uso de estos fluidos
que a la larga generan serios inconvenientes en los operarios, alergias, problemas cutáneos y en las máquinas, oxidación, desgaste prematuro, permitiendo el mecanizado en seco. Entonces lo que te estaba comentando antes decía, que si tú vas a mecanizar con insertos, okay, estos insertos hoy en día ya están fabricados para poder fabricar, o sea, o para poder mecanizar en seco, sin la ayuda de este refrigerante, los insertos, ¿ya? No hay que ver la calidad de insertos, que hay muchas calidades, pero ya hay algunos que te permiten eso, de trabajar solamente sin fluido de corte, ¿ya? Porque como dice ahí, hay algunos aceites que provocan alergias, irritaciones ahí a las personas que están trabajando, y también algunos fluidos de corte, que mucho pasa eso, que empieza a oxidar la máquina, ¿ya? La máquina ahí toda se oxida porque la mezcla está muy acuosa, tiene mucha agua en relación con aceite y empiezan a oxidar los componentes. Entonces ahí hay que tener siempre un control de estas mezclas que uno le echa a la máquina, ¿ya? Y finalmente dice, de todas maneras, en aquellos mecanizados en los que el uso de un lubricante o refrigerante adecuado mejora las condiciones de corte, no debe suspenderse el uso de los mismos. Tal el caso de perforado, mecanizado de determinado acero inoxidable y acero muy blando. Entonces, lo que igual te comentaba, si tú le das hacia el refrigerante, mantener el refrigerante echándole, ¿ya? Sobre todo hay inoxidables, si tú lo dejas de refrigerar, lo que le provoca es que se templa, se pone más duro la zona que está mecanizando. Ya suele pasar mucho en el acero inoxidable. Si tú no le echas refrigerante, esa misma temperatura, esa fricción que está provocando el mecanizado, se pone tan duro que después la herramienta no es capaz de entrar. Entonces ahí, fluido de corte, mantenerlo siempre en materiales como inoxidables, o los aceros muy blandos también. Por ejemplo, si tú estás mecanizando un 10-20, no porque sea blando, me permite trabajarlo en seco. Ya si estoy perforando, te va a perforar igual, va a perforar un acero blando, pero va a perder el filo más rápidamente. Eso es lo que va provocando. Entonces, si uno lo mantiene refrigerando, facilita mucho el mecanizado. ¿Sí? Ya. Ok. Acá, otro de la materia que quería ver hoy día con ustedes es los tipos de roscados, ¿ya? Acá tengo una herramienta con inserto, no sé si tú la habías visto alguna vez, que es para hacer hilos. O sea, Sí, sí he visto los insertos. Sí, la he visto el inserto para Los hacer hilos. conozco. Esto, inserto para hacer hilos. Si se dan cuenta, tiene un cierto ángulo. Y ese ángulo Sí, es importante porque hay muchos tipos de hilos. ¿Ya? Y ahí más adelante se lo voy a nombrar algunos, los tipos de hilos que existen y estos están normalizados. Entonces, el roscado, dice, es la operación mediante el cual, con una herramienta de perfil especial, se talla la forma del filete de una rosca. Entonces, este filete o este perfil es el que me va a determinar la forma geométrica de este hilo o esta rosca, ¿ya? Acá tengo diferentes tipos de herramientas con las cuales yo podría hacer roscados, ¿ya? Podría hacer un roscado el tipo, el G, por ejemplo, si voy al G, tiene un cierto ángulo de 60 grados, ¿ya? Que son para las roscas métricas. Ahí le voy a nombrar algunas roscas que existen. Y ahí tengo diferentes, bueno, puede ser una rosca trapezoidal, etc. Son diferentes formas de yo poder afilar una herramienta para generar un mecanizado de forma de roscado. Acá tengo una tabla de roscas, ¿ya? Las roscas son la forma geométrica que tiene el hilo. Este hilo o este ángulo pueden ser roscas métricas, ¿ya? Que pueden ser también roscas métricas finas, que son las más comunes, y otras de las más comunes que están acá son las roscas Whitworth. La rosca Whitworth, como está acá, esta rosca Whitworth para tubos o rosca Whitworth de paso normal, son las roscas que se ocupan en el sistema inglés. Las roscas métricas se ocupan en el sistema internacional. Las métricas tienen un ángulo de 60 grados, y esto anótalo. La rosca métrica tiene un ángulo de 60 grados y la rosca de Whitworth tiene un ángulo de 55 grados. Ya, se lo voy a mostrar. Por ejemplo, acá tengo 4 tipos diferentes de roscas.
una rosca cuadrada. Ya, una rosca cuadrada. No sé si tú has visto alguna vez este tipo de roscas cuadradas. Cuadrada, no que me acuerde yo. Ya, ¿has trabajado en el torno alguna vez? Sí, sí, hice hilo en el torno. Ya, y viste que en el tornillo patrón, ¿conoces el tornillo patrón a todo esto? El que está en los carros transversal, ¿cierto? Y abajo hay Sí, un tornillo largo que está girando cuando tú haces el hilo, sí, ¿sí? ¿Te fijaste alguna vez de qué forma es ese hilo que tiene ahí? sí, es cuadrado. Es cuadrado. Ahí has visto una rosca cuadrada. Entonces, esa rosca cuadrada permite transmitir grandes potencias, grandes fuerzas. Ya, por eso es cuadrada, porque el área que tiene como es mayor, me aguanta o me va a soportar mayor carga, mayor potencia. Entonces, por eso esa zona se crea con hilo cuadrado. ¿Ok? Hilo cuadrado. Acá tengo otro hilo que es trapezoidal, o trapecial que se llama. ¿Ya? Tiene una forma media truncada, no termina en ángulo, termina media truncada, media plana acá. ¿Ya? Y tiene Profe, perdón, ¿sí? ¿cuántos grados era la roca Wilma? 55. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, a ver, déjame. A ver, ya, déjame prender esto. Déjame. Voy a hacer un dibujito. Ok. Entonces, por ejemplo, yo tengo. Voy a dibujar acá abajo. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, una rosca. Ese ángulo que tengo acá, desde aquí acá, ese angulito, hasta ahí, ¿Ya? para las roscas métricas, vale 60 grados. ¿Sí? Ahí. 60 grados para las roscas métricas. ¿Ya? Y eso está normalizado. Y por eso muchas veces ustedes, cuando están en los talleres, ven una tuerca y ven un perno y la tuerca no les calza. ¿Ya? Y le empiezan a apretar, y le entra medio apretado. No sé si te ha pasado alguna vez, que han tenido un perno, han tenido una tuerca y empieza a quedar como medio trabado, Sí, ¿sí? Y de repente es porque el perno era métrico, tenía un ángulo de 60 grados. Y por ejemplo, la tuerca, vamos a dibujar que acá va a estar la tuerca, por ejemplo, esta va a ser la tuerca, tenía un ángulo de 55 grados. Entonces, esa diferencia de 5 grados que tenga, obviamente no va a entrar nunca. Y por eso de repente está apretado y empiezan con la llave a darle con toda la fuerza hasta que entra, pero quedó apretado, después no lo sacan nunca más. Y es porque son ángulos diferentes, son medidas diferentes. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener claro que si no está entrando, porque de repente entran los primeros hilos, entra un poquito y después se trabó. Pero como dijo, como ya entró, le sigo dando con la llave, le doy. No, es porque algo pasó, son normas diferentes, ángulos diferentes. Entonces, métrico, 60 grados. Whitworth, 55 grados. Eso deben manejar, ¿ya? Ese angulito. Acá tengo diferentes tipos de roscas. Se dan cuenta que tengo diferentes tipos de roscas. Acá tengo un diente que se llama diente de sierra. Te pregunto, Maylin, las bebidas, ¿has visto cuando usted le pone la tapa a la bebida? Que tiene un sí. cierto ángulo, ¿cierto? Ese ángulo, si usted después lo aprecia y lo mira bien, va a ver que tiene un diente de tipo como la que está en la imagen, tipo diente de sierra. ¿Y para qué me sirve este diente de sierra? Porque ahí, como acá hay fluido y hay gas en una bebida, por ejemplo, me permite que en esta zona que está acá, esa, me vaya sellando, ¿Ya? me vaya quedando apretada la tuerca con el gollete de la bebida. Y por ende, como va quedando tan apretada, no permite que salga ni el gas, ni el fluido o el líquido que esté en su interior.
¿ya? Por eso se diseñan ciertos componentes con este tipo de dientes, que se llama diente de sierra. ¿Ya? Así que esa es una Ya. de las formas con las cuales se diseñan unos productos. Y esta forma, rosca redonda, ¿la has visto alguna vez en algún lado o no? Hola, no, no. La roca redonda sí que no me acuerdo, esa sí que no me acuerdo si la he visto. ¿Ha cambiado alguna vez alguna ampolleta en la casa? Ah, esas son las... Ahí traen rosca redonda. Redonda, ¿cierto? Se dan cuenta que para diferentes aplicaciones hay diferentes tipos de roscas y ustedes las han visto cotidianamente, pero no se han dado cuenta que existen. Ahora ya deben fijarse que por cada fabricación o por cada diseño de tipo de rosca es para una aplicación en particular. ¿Ya? Así que quédense con ese concepto, que hay diferentes y hay muchas más. ¿Ok? Hay muchos tipos de roscas más. Yo les estoy mostrando 4 por ahora. Y déjame salir con esto. Profe, para hacer estos diferentes tipos de roscado, depende de la herramienta, ¿o no? Correcto. Como vimos anteriormente, a ver, déjame ir más atrás. Con las diferentes formas geométricas que uno esté teniendo en la herramienta, es la forma geométrica con la cual yo voy a tallar el hilo. En este caso, yo tengo aquí, por ejemplo, hagamos cuenta que ese angulito fuera 55 grados. Ok, con esa herramienta solamente voy a hacer roscas Whitworth. No podría hacer una rosca 60 grados. Y al contrario, si yo tengo una rosca de 60 grados acá, un ángulo de 60 grados, no podría hacer una rosca de 55 grados porque la Whitworth es de 55. O una rosca redonda, o una trapezoidal, o una cuadrada, la misma forma geométrica que tiene la placa o la herramienta con la cual yo voy a fabricar ese tipo de perfil. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, como tarea también, y le va a entrar para la prueba, investigar. Ya te di algunos tips ya, de la rosca cuadrada, trapezoidal, diente sierra, rosca redonda y roscas NPT. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 diferentes tipos de rosca. Entonces, lo que vas a investigar, y lo que van a investigar tus compañeros pues, cuando vean este video, es investigar el uso y la aplicación de cada tipo de esta rosca. Yo te di algunos ejemplos, hay muchos más. Entonces, Ya, investigar en qué se aplican y en qué se usan todo este tipo de roscas. ¿Ya? Se los voy a preguntar en la prueba por si acaso. ¿Ya? ya, profe. Ya. Ya sabe ya, bueno, la NPT, no sé si la has escuchado alguna vez. No, ¿Ya? Ok, entonces ahí, investigar, roscas NPT. ¿Ya? También se ocupa mucho en la industria. ¿Ok? Toda el esta rosca. roscado, profe, ¿Ah? que yo hice en el liceo fue con la misma herramienta, la que usamos todos en el torno. Ah, ya, la de acero rápido. Sí, La tuvieron que afilar. sí, la tuvimos que afilar, sí, y con esa misma hicimos el roscado. ¿Y te acuerdas a qué ángulo la afilaron? Yo la afilé a 55 Ya, Wilbur. entonces, ¿hiciste una rosca? ¿De qué tipo? Roscado Wilbur, Whitworth, ¿cierto? La Whitworth. Ya, esa es la que tú hiciste entonces. Si le hubiese afilado a 60 grados, hubiese sido una rosca métrica. de métrica. Sí. Y la rosca métrica, como es el sistema internacional, todas las medidas están en milímetros. Y la rosca Whitworth, todas las medidas están en pulgadas. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una y la otra. Esa es la que deben manejar siempre. Métrica, todo en milímetros. Whitworth, todo en pulgadas. ¿Ok? Acá tengo las partes de una rosca. Entonces acá tengo las partes de una rosca y también tengo las fórmulas para poder ir calculando las profundidades o los ángulos de estos. Cuando hablamos, y acá tengo, por ejemplo, este valor que está acá, ese, el P es de un punto
de un punto a otro punto, se llama el paso, lo que está acá. Es el paso y es la distancia entre dos puntos homólogos del perfil. Entonces, cuando hablemos del paso de una rosca, estamos hablando de un punto a otro. Siempre homólogos que están uno al lado del otro. Son homólogos. El A, el ángulo que está acá, que sería el ángulo de la rosca. Entonces ya te diste cuenta ya que tenemos diferentes tipos de ángulos. Y acá tengo algunas fórmulas que esto por ahora no la vamos a entrar en detalle, no se lo voy a preguntar, solamente me interesa que sepan identificar cuál es el paso de la rosca y cuál es el ángulo de esta rosca, ¿ya? Después esto cuando estemos en dibujo técnico o en dibujo en modelado, vamos a ocupar estas formulitas para poder dibujar este tipo de rosca. Lo que acá es más importante que podemos destacar es la profundidad. Esta, la profundidad cuando uno mecaniza, cuánto es lo que debe bajar con la herramienta. Este que sería mi T1. ¿Okay? Ahí estaría la fórmula para poder ver la profundidad de roscado. Acá también, en la rosca métrica, como le había dicho anteriormente, tiene un ángulo de 60 grados y todas sus medidas son en milímetros. Acá una medida importante que es la altura, cuando ustedes mecanizan o ven la profundidad de la rosca, que sería su valor T1, este que está acá, T1. Si voy a buscar T1, acá está. T1 sería la profundidad de esta rosca. ¿Y cuál es la fórmula? Ustedes multiplican 0,6945 por el P. ¿Qué es lo que era el P? El paso. Estos pasos está todo normalizado. Están todos bajo una norma que te dicen cuánto es el paso de una rosca determinada. Entonces, acá lo más importante que ustedes necesitan es saber esta profundidad T1 de roscado. Entonces, este valor no se te olvide, anótalo por ahí. 0,6945 por el paso, que es la profundidad de roscado. Entonces, cuando yo tenga el material, por ejemplo, yo tengo el material en bruto, lo voy a dejar a este diámetro, ahí, va a estar ahí. Va a estar ahí el material, me fui para abajo. Y esta profundidad que tengo desde aquí hacia abajo es la profundidad, o es la profundidad de la rosca, y es el valor 0,6495, o sea, 0,6945 por el paso. Eso es lo que usted cuando toque trabajar en taller, es el valor que van a necesitar para poder calcular esa profundidad. La rosca métrica. En esta tabla, que se muestran muchos números, están las roscas normalizadas. Aquí parte del métrico 8, del 8, número 8 acá, hasta 80. O sea que el diámetro de ese perno tiene 8 milímetros y el trips, que sería el paso. Entonces, una rosca métrico 8 tiene un paso de 1,25. Una rosca métrico 10 tiene un paso de 1,5. Y así sucesivamente. Entonces, cada de estos valores está normalizado. Entonces, yo no podría hacer, si yo fabrico una rosca, por ejemplo, un métrico 24 y le pongo un paso de 1,25, estaría fuera de norma. ¿Lo podría hacer? Sí, pero no me va a quedar bajo una norma que ustedes si van a comprar una tuerca comercial, no le va a entrar nunca, porque no está normalizado. ¿Ya? Estos valores solo están normalizados. Y esto por ahora lo que nos interesa a nosotros, saber el tipo de roscado o el tipo de diámetro y cuyo paso es el que tiene. ¿Ya? Esos son valores que deben, esto obviamente no se lo van a poder aprender nunca de memoria, no es necesario, porque está todo en tabla, se puede buscar, y uno lo puede tener ahí a la mano, en libro o en el celular. Hay aplicaciones también hoy en día que en el mismo celular uno pone rosca tanto, rosca métrico 10, y te aparece automáticamente cuál es el paso de esa rosca, en métrico. Y también la rosca de Whitworth pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Acá también hay unas fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo que perforar un material,
¿Ya? Hagamos cuenta que nosotros vamos a perforar un material y esa perforación va a tener que llevar un hilo. ¿Ya? Le vamos a hacer un hilo a esa perforación. Entonces, si yo conozco el tipo o el diámetro de la rosca, yo podría saber a qué diámetro debiese perforar. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a dibujarte en la pizarra, voy a compartir la pizarrita. Por ejemplo, si yo tuviera una placa rectangular, imaginemos esta placa, y voy a perforar acá, voy a perforar, ahí, imaginemos que ahí va a estar achurado. Le están pasando el dibujo técnico, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, hagamos cuenta que esta placa, mirado de costado, me quedó medio malo el achurado, pero se entiende que está achurado y esta va a ser la perforación, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, nosotros vamos a perforar esta placa y después le tenemos que hacer un hilo. Va a quedar, por acá va a quedar otra línea para hacer el hilo. ¿Ya? Si ustedes, imaginemos que esta perforación o este hilo va a ser un métrico 10, o sea que, imaginemos desde aquí a acá, esa distancia va a ser un métrico 10, lo voy a botar acá. Ustedes tendrían que perforar con una broca más chica para poder generar, porque aquí va a estar el hilo, allí va a estar el hilo para todos lados, ¿cierto? En esta Sí. zona va a estar el hilo. Si yo lo perforo, ¿cierto? Imaginemos que va a ser un métrico 10, voy a poner aquí métrico 10. Si yo perforo con broca diámetro 10, no No va a quedar material. queda material, ¿ya? Entonces debo perforar con una broca más chica, ¿cierto? Pero ¿cuánto más chica? Por ejemplo, imaginemos que este perno métrico 10, veamos el paso que tenga. Un segundito. Voy a ver al tiro. Métrico 10 tiene un paso de 1,5. Entonces, el métrico 10 tiene un paso de 1,5 milímetros. Entonces, lo que dice la fórmula, para poder yo encontrar la broca adecuada para poder perforar esta placa y poder generar una rosca métrico 10, es, debo restar. ¿Qué debo restar? El valor 10 menos el paso. En este caso, 10 menos 1,5, ¿cuánto sería? 10 menos 1,5 es igual a... A 8,5. 8,5 milímetros. Entonces, ese valor, diámetro sería, el diámetro de la broca sería de 8,5 milímetros, el cual ustedes tendrían que perforar esta placa. Si la perforan, por ejemplo, de diámetro 7 milímetros, va a quedar tanto material que ese macho, cuando estén haciendo el hilo, se le va a quebrar. Y si dejan, no sé, ponen una broca de 9,5 milímetros, va a quedar una perforación tan grande que no le va a quedar material para poder perforar. Entonces la broca adecuada es de 8,5 milímetros para poder perforar y fabricar una rosca métrico 10. Esa sería la fórmula para poder encontrar el diámetro adecuado de perforación. ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, recuerda, métrico 10 tenía un paso de 1,5 y nosotros dijimos que el diámetro de la broca era de 8,5. 8,5. Vamos a la presentación nuevamente. Vamos a la presentación. Entonces acá, nosotros dijimos métrico 10, paso 1,5, y dijimos que la broca era de 8,5 milímetros. Si nosotros nos vamos acá a los diámetros, diámetro mayor, diámetro menor, diámetro de paso, y acá en nut es la tuerca, o sea, acá nosotros estamos, es como que estuviéramos hablando de una tuerca. Busquemos el diámetro de 8,5 milímetros. Acá dice que el diámetro menor va de 8,3
a 8,6. Nosotros dijimos 8,5, estamos aquí a la mitad. Ya, eso es lo que está diciendo esta tabla. Aquí, así fue creada. Y aquí tiene una tolerancia. Que lo mínimo que te puede quedar cuando perfores es 8,3. Y lo máximo que te puede quedar es 8,6. Más que eso, el hilo te va a quedar suelto. Menos que esto, la herramienta se te va a quebrar, o el macho cuando estén haciendo el hilo se va a quebrar. Lo ideal es 8,5 lo calculado. Esa es la forma de poder, si ustedes no tienen esta tabla a mano, ya saben ya, el valor del perno menos el paso. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un métrico 16 de paso 2, ¿cuánto sería la perforación que debo hacer? Si tengo un métrico 16 y un paso de 2, ¿cuánto es la perforación que yo debería generar? 14. 14, ¿cierto? Porque es el valor, el métrico, menos el paso. ¿Ya? Y acá, Sí. en esta fórmula, se la estoy explicando. Entonces, el diámetro de la broca en milímetros va a ser la rosca métrica menos el paso. En este caso tengo un métrico 12 por 1,75 de paso. Ok, la broca adecuada para poder perforar va a ser 12 menos 1,75 es igual a 10,25. Y hay una tolerancia, un más menos. ¿Más menos cuánto? 0,15 milímetros. O sea, que lo menor que me puede quedar es de 10,1 y lo máximo que me puede quedar 10,4. Ya, esa es la forma de encontrar la broca adecuada para generar una tuerca o un hilo en una placa o en un pedazo de material. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, yo con esto, hasta acá, va a llegar la materia para la prueba. Entonces, va a entrar diámetro de herramienta necesaria para poder perforar en un material. Les voy a les voy a subir una guía al aula para que la puedan ejercitar y desarrollar, donde van a tener que calcular el diámetro de la broca y los tipos de roscas que le había comentado que existen. Entonces, investigar también tipos de roscas que les comenté, la NPT, diente sierra, la rosca redonda, para que puedan investigar la aplicación. Eso lo puede entrar a la materia. Y la última parte, que sería para la rosca Whitworth. Y aquí un poquito más complicado, que es para establecer el diámetro de broca para una rosca Whitworth. ¿Ya? Y acá, atenta a esto, ¿ya? Porque esta es la parte realmente que se complican más los chicos. El diámetro de la broca necesaria va a ser igual al diámetro de la rosca, pero hay que transformarla a milímetros. ¿Ya? Es lo primero. Voy a mostrar la tabla, a ver. Acá, por ejemplo, acá tengo las tablas de roscas, pero en pulgadas. ¿Ya? La rosca, en este caso, una rosca de tipo UNC. Por ejemplo, acá yo tengo una rosca que dice un cuarto. ¿Ya? Ese sería el diámetro en pulgada de este tipo de rosca, un cuarto. Y el hilo dice 20. ¿Ya? Ese numerito 20 me significa que en una pulgada hay 20 hilos. ¿Ya? Te la dibujo acá. ¿No? Hagamos el ejemplo. Imaginemos ahora, vamos a borrar esto, que acá tengo una rosca de un cuarto. Y así, esa es la nomenclatura, cuando uno tiene una rosca en pulgada, de designar un cuarto guión 20. Este 20 que está acá, ese 20, no es como en la rosca métrica, que es el paso en milímetros. ¿Ya? No es eso. Que lo que quiere decir que si yo tengo, si por ejemplo esta es mi rosca, imaginemos que acá, desde aquí hasta acá, vale una pulgada. ¿Cuánto es una pulgada en milímetros? 25,4. 25,4, perfecto. Entonces tengo aquí 25,4 milímetros. Entonces, este numerito que está acá me dice que en una pulgada
hay 20 hilos, o sea, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número 20. Eso es lo que me está diciendo. Este número, que en una pulgada hay 20 hilos. Ese concepto tiene que tenerlo Ya. clarito, ¿ya? Entonces, Sí, 20 dientes, ¿o no? 20 dientes, sí, exactamente, hay 20 dientes, ¿ya? Eso es lo que deben tener claro. Que este número, cuando dicen una rosca de diámetro tanto, guión, y aparece un número, este número significa que en una pulgada hay 20 dientes o 20 hilos. Ya. ¿Ya? Sabiendo eso, vamos a la presentación. Entonces dijimos, un cuarto por 20. En este caso, por ejemplo, un 3 octavos por 16 me dice que en una pulgada hay 16 hilos. ¿Se entiende esa idea? Sí. Ya. Volvamos atrás entonces. Para poder transformar ese paso a milímetros, ustedes deben hacer primero lo siguiente. 25,4, que dijimos que era una pulgada, dividido el número de hilos por pulgada. En este caso, dijimos vamos a hacer una rosca, veamos este ejemplo, que dice que es de 3 octavos por 16. 16 hilos por pulgada, recuerda. Entonces, 25,4 dividido ¿No me 16. parece que se quedó pegada la pantalla o está ahí en Ah, la hoja perdón, blanca? perdón. Sí, no estaba compartiendo mi pantalla. Ahí está. Ahí sí. Entonces, lo que te comentaba decía que lo primero que debemos hacer es dividir 25,4 milímetros. Acá, ¿ves la fórmula, cierto? Sí, sí, la veo. Ya. Dividido el número de hilos por pulgada. Veamos este ejemplo, que es de 3 octavos por 16. Este 16, recuerda que es la cantidad de hilos por pulgada. Entonces, lo primero debemos dividir para encontrar el paso en milímetros. 25,4 dividido 16 me da que el paso en milímetros es de 1,58 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo desde aquí hasta el otro hilo, vale 1,58 milímetros. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende ese concepto? Ya, sí, sí, entendí, profe. Porque en una pulgada hay 16 hilos. Entonces yo quiero saber cuánto vale Paso. entre un hilo, entre el paso, entre un hilo y el otro. Y aquí ya tengo el paso en milímetros. Conociendo el paso en milímetros, en este caso como estamos haciendo una rosca de 3 octavos de pulgada, debo dividir, debo transformar estos 3 octavos a milímetros. Entonces los 3 octavos multiplicados por 25,4 me va a dar toda esta expresión en milímetros. Es lo mismo que hicimos delante con la rosca métrica. Y ahora sí restamos menos el paso. Menos 1,58 y me da que el diámetro de la broca es de 7,9 milímetros. Ya esa, el tipo, si ustedes quieren fabricar una rosca, por ejemplo, en este caso, de 3 octavos, debo transformar los 3 octavos a milímetros. Y esto se pasa multiplicando 25,4. Paréntesis, menos el paso, me da el diámetro de la broca. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos entonces al ejemplo. Veamos otro ejemplo y lo vas a hacer tú. Y veamos una rosca de 5 octavos por 11. ¿Ya? Entonces voy a ir a la pizarra. 5 octavos por 11. Voy a borrar esto. 5 octavos, 5 octavos de pulgada, guión 11. Bajo este ejemplo, ¿cómo tendríamos que seleccionar el diámetro de broca adecuada para perforar esta placa? ¿Cómo lo haríamos? Lo primero sería... Primero dividir 25,4 por 11. Dale, veamos. Entonces, el paso, voy a escribirlo acá. El paso va a ser igual.
a 25,4 dividido 11, ¿cuánto es eso? ¿Tienes calculadora? Sí, Ya, me dio 2, ¿cuántos decimales le digo, profe? 2 decimales, 30. 2,30. Entonces, ya tengo que el paso en milímetros, esto es milímetros, es de 2,3 milímetros. Y ahora, para seleccionar el diámetro, debo transformar 5 octavos por 25,4. Entonces, paréntesis, 5 dividido 8 por 25,4, cierro paréntesis, menos el paso. Y el paso era 2,3. Esto sería igual a ¿cuánto? Habría que transformar primero 5 octavos. A ver si usted lo puede hacer. ¿Cuánto le da? Yo aquí también lo estoy haciendo. 5 dividido 8 por 25,4 menos 2,3. ¿Cuánto le dio? Profe, soy media lenta con esto. Tranquila, de nuevo, porque tiene que practicar. Ay, a ver. Primero, si está con un celular, hazla. No, estoy con calculadora, profe. Ya, entonces lo primero es dividir. 5 dividido 8 es igual. Ya. 5 dividido 8 es lo primero, igual. Después, multiplicado 25,4 es igual. Y el resultado que te da, menos el paso, el 2,3. ¿Y es igual a cuánto? Son... Me dio 12,9. ¿Segura? A ver, Sí. ¿Cuánto le dio a usted, profe? 5,8 por 25,4. Ahí me da 13,5. 5 dividido 8 por 25,4 menos 2,3. 13,5, sí. 13,575 el valor. Hazlo de nuevo. Lo primero, 5,8 es igual. Te da 0. Ah, sí, ahora sí me dio, profe. ¿Sí? Ya. Ojo con eso, con los paréntesis, si le voy a poner paréntesis, o hacerlo paso a paso, que es como te lo estaba nombrando. Entonces ahí te da 13,57, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ese sería el diámetro de broca adecuada para poder fabricar una broca de 13,5. Ya se podría fabricar perfectamente esta rosca de 5 octavos. Esa es la forma de identificar una broca adecuada para un tipo de hilo. Veamos si es que es cierto. Vamos a la tablita. 13,57. Recuerda el valor. 13,57. Dijimos que hicimos una rosca de 3 octavos. No, de 5 octavos, disculpa. 5 octavos. Busquemos 5 octavos. Se me perdió. Ahí está 5 octavos. Voy para acá, voy para acá. Y acá estamos de 13,5. Me fui para otro lado. 5 octavos por 11. Acá estoy. Diámetro menor de la tuerca va entre 13,3 hasta 13,8. Aquí está. Profe, estoy viendo la hoja blanca. Ah, perdón. Aquí sí. Entonces vamos a la rosca de 5 octavos. Que estábamos acá. 5 octavos, paso 11. Y buscamos nut tuerca. Y acá tengo los diámetros. Menor diámetro. Y decimos que la rosca puede tener una broca de 13,386, el mínimo, y como máximo 13,868. Y nosotros calculamos 13,57, o sea que estamos aquí al medio. Ya esa es la tolerancia. Siempre lo que nosotros calculamos es el diámetro nominal. Y estos valores que te muestra la tabla son las tolerancias. Lo mínimo que me puede quedar y lo máximo a lo cual me puede quedar. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, entonces,
Esa es la forma que nosotros debemos identificar o seleccionar una herramienta cuando vamos a hacer un perforado. ¿Ya? Acá lo que estamos haciendo nosotros es calcular este diámetro, lo que está aquí, en la tuerca. El diámetro interior, lo que estamos calculando, cuál es la broca adecuada para poder perforar un material. ¿Ya? Entonces, hasta acá, con estos cálculos que hicimos el día de hoy, es lo que va a entrar en la prueba la semana que vuelvan ustedes de las vacaciones, ¿ya? Ahí después yo se lo voy a agendar nuevamente, se lo voy a publicar, y va a entrar la materia con estos cálculos. Cálculos de diámetros de roscas, ¿ya? No sé si tiene alguna duda, Maylin. No, profe. ¿Me quedó claro? Sí. Ya. ¿Y qué horas son ya? ¿Estamos casi en la horita? Sí, son las 3. Mira, terminamos casi justo a la hora. Ya, así que, no sé si tiene alguna duda, porque hasta acá voy a dejar la materia para publicársela más tardecito. Yo voy a detener la grabación ahora.